Otro de los temas que sin duda van a estar en la agenda en este 2024, en la agenda política, en la agenda económica, en la agenda social, es el cambio climático, es el medio ambiente, las políticas verdes. Así que para hablar sobre esto hemos venido al Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, que además está a muy poquitos metros del edificio principal del CSIC, y nos acompaña Fernando Valladares, que es profesor de investigación en este centro, además es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, experto en la materia. Fernando, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias a vosotros. Precisamente ya por estar aquí, vamos a empezar por aquí. Vosotros a lo largo de todo el año vais monitoreando de muchas formas diferentes los efectos del cambio climático. En este 2024 entiendo que hay proyectos que van a continuar su camino. Si nos puedes destacar un par de los que estéis, que tengáis ahora mismo entre manos y que nos ayuden a entender mejor el cambio climático. Bueno, aquí se estudian muchas cosas porque es un equipo, digamos, de mucha gente, pero hay ornitólogos que estudian los pájaros y ven los impactos del cambio climático en la distribución de las aves, en los comportamientos, en el éxito reproductivo. Sobre eso se tiene una serie de datos larga y se va actualizando cada año y se van viendo cambios cada vez más importantes en las poblaciones de aves. En nuestro grupo, por ejemplo, nos centramos más en la ecología forestal, en cómo le funciona la parte más vegetal a los árboles, y estamos monitorizando cómo gestiona la sequía, cómo les afecta pues las olas de calor, y vamos teniendo también una serie de datos importantes, y periódicamente publicamos, en combinación con otros científicos, las especies más capaces de sobrevivir en un nuevo clima. Por no quedarme con la curiosidad, las especies de aves se están reduciendo, ¿qué es lo que les está pasando? ¿Y los árboles cómo se están adaptando? Bueno, las aves, como en todos los casos, las hay que ganan, algunas se aprovechan o les va relativamente bien el calor y tienen más plasticidad, más capacidad de acomodar, pero hay muchas que se ven completamente trastocadas. Por ejemplo, las aves que migran muchas veces llegan con horario, por reloj, por la duración del día, y llegan a ecosistemas que están avanzados porque el cambio climático ha hecho que vayan más deprisa y se quedan sin alimento. Es como que llegan tarde en el reloj ecológico, aunque hayan llegado a tiempo en el reloj, digamos, geográfico o astronómico. Eso es una de las cuestiones con las aves. Y en los árboles, bueno, estamos viendo todo un abanico. Hay especies bastante tolerantes que van aguantando, pero van sacrificando su productividad, su rendimiento. Y algunas especies que ya estaban un poco fuera de sitio, que eran como relictas, especies que su distribución, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en el sistema central, está un poco al límite, esas están sufriendo mucho. No hay más que pensar en las hayas del Hayedo de Montejo y especies que las teníamos como un pequeño tesoro y que el cambio climático las está poniendo francamente contra las cuerdas. Fernando, hace apenas 2 semanas que terminó la COP28, la cumbre del clima del 2023. Este año veremos una nueva cumbre del clima, pero hasta ahí lo que de momento solo han conseguido arrancar los más de 190 países que se reunieron al final es un poco descafeinado. O sea, hablan de una transición que permita poco a poco ir reduciendo la utilización del carbón, del gas, del petróleo, en lugar de hablar de una eliminación gradual, ¿no?, de esos combustibles fósiles. ¿Qué deberes crees que tiene España este 2024 por delante para ir cumpliendo objetivos? Bueno, tras la COP28 siempre hay ese jarro de agua fría de las expectativas que se levantan para resolver la crisis climática y que luego las cumbres se quedan muy cortas, ¿no? Indudablemente todos los países, no solo España, se trajeron deberes a casa de Dubái. De hecho, en el documento final se instaba a que cada país hiciera sus cálculos, hiciera su propuesta de reducción de emisiones y de adaptación a la parte del cambio climático que ya está aquí. España tiene tareas propias, sobre todo por la ubicación geográfica en la que está, muy sujeta a sequías y a olas de calor, pero también por su agenda económica, por su modelo energético. Tiene que, de alguna manera, adaptar a la realidad del país, a la realidad española, el marco general de una descarbonización de la economía que pasa por cambios en muchos aspectos, pero sin perder de vista un sector clave como es el sector agrario y ganadero, que depende mucho del agua, y el agua, en nuestro caso, aunque globalmente está siendo un problema, en nuestro caso es un doble problema o es un problema acrecentado. Ahora iremos a eso. Por concretar un poquito más esto, hablas de deberes del gobierno español. Ponle una prioridad. ¿Cuál dirías tú que es la prioridad concreta que tiene que abordar ahora mismo el gobierno a nivel políticas verdes?
Una prioridad, está claro, es poner tope a la producción y al consumo energético, en paralelo a las dos medidas claves que salieron de la COP28, que es triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Nuestro gobierno y España en general ha ido bastante bien en esas dos medidas estrellas, pero digamos en la ambición mayor general de reducir la producción y el consumo energético estamos al revés, estamos aumentándolo, y eso nos pone cada vez más difícil converger con los objetivos de descarbonización de la economía, porque si tú produces y consumes mucha energía, por muy verde que sea, al final acabas también aumentando las emisiones, o al menos no reduciéndolas en la escala en la que deberíamos reducir. Bueno, estamos hablando de deberes para el gobierno español, pero en España vivimos 47 millones de personas. Si nosotros queremos de alguna forma contribuir a tratar de frenar, ¿no?, el cambio climático, ¿cuáles crees tú que son, digamos, los puntos en los que más tenemos que incidir como ciudadanos, ¿no? Nos hablabas antes de que es importante concienciar, no solo actuar, ¿no? Es muy importante por todos los aspectos. Fíjate que en tu manera de poner la pregunta hablas de debemos y tenemos. Son dos formas de ponernos sobre la espalda una mochila de obligaciones. Yo lo quiero traducir más en oportunidades, en canalizar una preocupación que todos vamos teniendo, porque el cambio climático, quien más, quien menos, todos vemos que está aquí, está causando grandes trastornos en muchos aspectos, ¿no? Canalizar esa preocupación en acción. Acciones individuales que pueden parecer muy simbólicas, pero que se pueden ir sumando. Todos tenemos la lista más o menos en la cabeza de reciclar, reutilizar, viajar menos en avión, comer menos carne, una serie de cosas que sabemos que van teniendo una contribución. Lo que eso a veces nos desanima cuando vemos el panorama global y vemos que eso son pequeñas gotitas de agua. Parece que no generas ningún cambio, ¿no? Claro, que es muy poquita la contribución. Bueno, yo de todas maneras animaría a que se hiciera, porque al final muchas gotitas acaban contribuyendo, ¿no? Y se calcula, por ejemplo, que esas contribuciones individuales pueden llegar a reducir casi 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las de la población. Las de la civil. población. No las empresas, la población. No. Las empresas y los gobiernos estarían actuando en ese otro 70, casi 73, 74% de las emisiones. Claro que tienen un brazo de palanca, una multiplicación en sus decisiones que no la tenemos los ciudadanos, pero aún así digo que no es pequeño el trozo que podemos hacer. Pero, y ahí es donde creo que viene un mensaje algo más positivo y más de oportunidad. Podemos influir los ciudadanos no solo en a quién votamos y en qué consumimos, que ya va calando también ese mensaje. Podemos ir entrando en ese otro 70% a través de nuestras decisiones más racionales del voto y de la compra. Pero también creo que es muy importante, algo que se nos pasa un poco de largo, que quizá no pensemos que sea tan importante, que es el mostrar apoyo como ciudadanos a medidas tanto políticas como estrategias en el sector privado que vayan en la buena dirección. Las medidas del sector privado que vayan en la buena dirección indudablemente son un riesgo para esa empresa que la pone en una debilidad competitiva. Ajá. Otras empresas que no apliquen esa estrategia se la pueden comer, por así decirlo. Y lo mismo ocurre, el riesgo que asumen políticos que puedan implementar o proponer estrategias sostenibles o de mitigación del cambio climático podrían no ser muy bien comprendidos, porque a corto plazo no se ve la rentabilidad de eso. Y o sea, no quejarnos tanto, ser más comprensivos, ¿no? ser más comprensivos con lo que comprensivos y sobre todo que vaya en dirección a cuidar el planeta. Estar más dispuestos a apoyar a esos dos sectores, el privado y los representantes políticos, para que puedan tomar decisiones más atrevidas, con más riesgo, que vean, que lean en nosotros que estamos dispuestos a medidas más valientes en ese sentido. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es no solo hacer llegar ese mensaje de apoyo a medidas eventualmente más valientes, con ese lado un poco amargo y dulce que pueda tener, sino también ser más coherentes y no dar mensajes mixtos de teoría y práctica. Por un lado la teoría y por otro lado en realidad a mí lo que me preocupa es otra cosa. Tenemos que hacer ese análisis y traducirlo y de esa forma podríamos conseguir que ese triángulo ciudadanía, representantes políticos y sector privado fuera más decidido en la implementación de esas recomendaciones que emergieron de la COP28. Aparte de todo esto, no puedo dejar de preguntarte también por el año extraordinariamente cálido que hemos tenido. Hemos visto en diciembre, hemos visto temperaturas de casi 30 grados en Málaga, restricciones de agua en Cataluña, los niños en Canarias que empezaron el curso en septiembre y a los 3 días tuvieron que volver a casa porque por el calor. se desmayaban en clase, ¿no? Sí.
¿Qué esperamos de este 2024? ¿Va a ser tan cálido? Las previsiones dicen que va a ser tan cálido como el 2023. Y en cuanto a lluvias, agua, escasez, ¿qué podemos esperar? Bien, esto es muy variable, de año en año hay una fluctuación, si uno representa estos valores puede ver como un diente de sierra, como hay fluctuaciones, por eso las predicciones hay que hacerlas con cierta prudencia, pero estamos en un marco en el que el calentamiento global y en el que los eventos extremos de sequía, de olas de calor, de olas de frío han aumentado tremendamente en el 2022 y en el 2023. La ciencia se ha quedado un poco corta, la ciencia es muy prudente. Es prudente porque cuando no tiene suficiente seguridad, suficientes datos para avalar una afirmación, duda en hacerla. Y por eso se ha quedado un poco atrás. Los sucesos climáticos en estos 2 últimos años han adelantado a las estimas de los científicos, que se han quedado un poco cortas, porque es muy complicado lo que está ocurriendo, y lo que sí sabemos es que está cambiando el clima más rápido de lo que habíamos previsto, hasta el punto de que escenarios climáticos que se consideraban probables a lo mejor para el 2027-28 ya se han visto a finales del 2023. La ciencia se ha quedado algo corta, sumado a la prudencia intrínseca de la ciencia, ha hecho que pues no pensemos que íbamos a estar en los escenarios que vimos a finales del 2023. Podríamos, por tanto, extrapolando... Es lo que te iba a decir, ¿nos vamos a llevar entonces sorpresas este 2024? Por desgracia, malas sorpresas. Me temo que sí, aunque con todas las prudencias, y ojalá que no, pero todo apunta a que en el 2024 va a seguir esta trayectoria de los últimos 2-3 años de batir muchos récords. Por desgracia, hay una inercia en el sistema climático que, por muy bien que hagamos los deberes, y no los estamos haciendo, pero aunque los hiciéramos muy bien, va a haber una cierta inercia, no vamos a ver los resultados inmediatamente. Aún así, podemos tener un año que nos sorprenda positivamente, precisamente por esa variabilidad intrínseca del clima. Fernando Valladares, muchísimas gracias. Un placer, gracias a vosotros.